días. El día de hoy trataremos de los diferentes esquemas de codificación de la fuente, cuyas propiedades son las que vimos en el módulo 2. En ese sentido, se encuentran los codificadores RLE, codificación de Hoffman y codificación aritmética. Esos utilizan precisamente la entropía de la fuente de información para que el esquema de codificación funcione de manera óptima. En esta primera parte del curso hablaremos de esos algoritmos que utilizamos para los diferentes esquemas de compresión y en nuestra segunda parte hablaremos de otros casos especiales que abordaremos para terminar el módulo de la unidad número 3. En esta primera parte de la unidad 3 hablaremos de los diferentes esquemas de codificación sin pérdida. Inicialmente hablaremos de un esquema de codificación sencillo denominado RLE. Luego, uno más fundamentado matemáticamente como el esquema de codificación Hoffman. Y por último, el esquema de codificación aritmético. De acuerdo al primer teorema de Shannon, sabemos que para cualquier fuente de información podemos encontrar un óptimo esquema de codificación si realizamos una extensión de orden n de la fuente. En ese caso, si aumentamos ese n al infinito, lograremos mejores esquemas de compresión, pero en la práctica este n debe ser finito. Por tanto, necesitaremos buscar otros métodos de codificación de la fuente o algoritmos de compresión que nos permita garantizar ese promedio de código mínimo, el cual tienda precisamente a la entropía de la fuente. Ese va a ser nuestro punto de referencia para calcular la eficiencia en la codificación. La idea general en estos esquemas de codificación óptima es que asociemos a símbolos que tengan altos valores de probabilidad con palabras de código cortas y para símbolos con baja probabilidad palabras de código más larga, esto con el fin de corresponder a la desigualdad de Kraft, vista en la parte de propiedades de código. Esos esquemas de codificación se llaman sin pérdidas porque tenemos unos datos originales, comprimimos la información, nos da un archivo final, luego lo podemos descomprimir y la información no se pierde en el proceso. El primer esquema de codificación, RLE, reemplaza secuencias en donde haya símbolos iguales por un símbolo y el conteo correspondiente a las veces en que se repite el símbolo en la secuencia. Este esquema de codificación se utiliza para fuentes con memoria, típicamente en imágenes. Estos son archivos, o formatos de archivo clásicos ya en el almacenamiento de información de imágenes como BMP, PCX y TIFF, utilizando en escáneres antiguos o en cámaras digitales antiguas. Y en el momento todavía se usa en archivos tipo PDF. Como primer ejemplo, supongamos que tenemos una secuencia de 17 símbolos que desea ser comprimida. Aquí vemos que hay una alta redundancia en la información, la cual podemos aprovechar utilizando el algoritmo RLE. Codificación es la siguiente. Aquí hay 9 letras B, la reemplazo por su conteo correspondiente y la letra B para saber a cuál se le hizo la compresión. Y lo mismo para los símbolos asociados a la letra E, lo reemplazo por las 4 veces que aparece la letra y el símbolo correspondiente. Ahora, en vez de 17 símbolos, nos quedó de 8 símbolos en el proceso de compresión. La codificación Hoffman realiza una codificación en donde los que sean símbolos más frecuentes, utilizaremos palabras de código cortas y además cumplen con la condición de prefijo. La idea que nos presenta Hoffman es representar un árbol binario en donde cada uno de los nodos externos u hojas corresponde a los símbolos correspondientes. Aquí está una gráfica del correspondiente diagrama en donde miramos cómo podemos llegar a codificar a partir del algoritmo de compresión de Hoffman con un diagrama de árbol específico. Y este esquema de codificación se utiliza típicamente en archivos de compresión zip, de imágenes JPG o de audio o video MPEG.
y etcétera. El siguiente es el algoritmo de codificación Huffman. Primero requerimos ordenar símbolos con sus correspondientes valores de probabilidad. Aquí tenemos S y su correspondiente probabilidad P de S. Aquí ya está ordenado. Digamos que la primera etapa no incluye el árbol. Fusione dos de los valores más bajos de probabilidad, de símbolos con valores más bajos de probabilidad en un subgrupo. Aquí está. Tengo estos dos valores de probabilidad que son los más bajos, los fusiono en un subgrupo. Siguiente paso, asigne 0 y 1, la parte superior e inferior. Aquí está. Generalmente se utiliza que el 0 sea para el valor mayor y el 1 sea para el valor menor, pero si uno lo hace al revés no pasa nada. La idea es que durante el proceso de codificación se mantenga siempre la misma referencia, si va a ser 0, 1 o 1, 0. Luego sumo esos valores de probabilidad para crear una nueva rama. Aquí está, fusiono estos nodos y creo esta nueva rama. Me da 0.15 de probabilidad. Como todavía hay más símbolos o nodos sin fusionar, repito esta operación. Fusiono el consolidado de los símbolos C y D con B. Aquí está. En este punto particular asigno 0 y 1 al mayor y al menor y sumo las probabilidades. 0.3 más 0.15, 0.45. Como hay todavía otro símbolo por codificar, entonces de nuevo utilizo este símbolo de la con el proceso de codificación entre B y los dos de C y D. Uno los dos, al fusionarlos, al crear este nuevo subgrupo, asigno el código 0 y 1. Cuando los termino de fusionar, en el cálculo de las probabilidades acumuladas me da una forma de terminar el algoritmo o simplemente ya no hay más nodos que unir. Y el último paso es crear el código, leer las transiciones de los bits en las ramas de derecha a izquierda. Empezamos entonces así. El símbolo A. Si estoy aquí ubicado, voy de derecha a izquierda hacia el símbolo correspondiente, es decir, subo por acá y me encuentro con el bit 0. Luego, para llegar al símbolo B sigo el siguiente camino. Por acá, avanzo, miren que paso por el símbolo 1 y luego otra vez por el símbolo 0. Codificación 1, 0. Para el símbolo C, la codificación va a ser, siguiendo el camino, este 1 no lo consideren, que es una probabilidad acumulada. Viene aquí, arranca con el 1, sigue con el 1, termina con el 0. 1, 1, 0. Y por último, el símbolo D, de forma equivalente, símbolo 1, 1, 1. Símbolos con probabilidad alta son codificados con palabras de código corta, solo un bit. Símbolos con baja probabilidad de ocurrencia son codificados con palabras de código más largas. Aquí 3 bits. Aquí hay un ejemplo con símbolos diferentes. En realidad los símbolos es lo de menos. Aquí están en desorden inicialmente los valores de probabilidad que han sido ordenados aquí. Que aquí ya aparece el símbolo sub 2 de primero. Ordenamos los símbolos, reorganizamos. Hay unos casos especiales. Por ejemplo, vemos acá que qué pasa cuando tengo probabilidades iguales. ¿A quién le asigno el 0 y el 1? No importa. Pueden dejar la misma notación. Por ejemplo, aquí se presenta en este y en este caso hay símbolos que al fusionarlos presentan igual probabilidad, pues no importa cómo hagan la asignación. Pero es posible que al ustedes fusionar los diferentes símbolos generen probabilidades que son mayores que los símbolos que faltan. Por ejemplo, acá se fusionó fusionar estos dos valores genera una probabilidad de 0.4 y el símbolo que hace falta tiene una probabilidad de 0.2. Lo que se hace típicamente es intercambiar las posiciones con el símbolo mayor arriba o con la fusión de los nodos hacia arriba 0.4 y 0.2 y asignamos otra vez 0 y 1 para el mayor y menor de forma correspondiente. Lo mismo sucedió acá. 0.4 más 0.2 da 0.6. Pero como el símbolo que falta tiene probabilidad 0.4, hacemos de nuevo ese intercambio, como se ve acá, y consolidamos en este caso el código hasta que nos dé la probabilidad de 1. En la siguiente imagen tenemos de una vez listo el esquema de codificación. Una vez uno termina el proceso, lo que nos interesa saber es qué tan bueno es este esquema de codificación. Por lo tanto, requerimos calcular la longitud promedio del código, n barra. N barra sale de las longitudes de los códigos, longitud para los códigos en cada caso particular. En este caso, ¿cuántos bits tiene este código? Tiene un bit. Este tiene 2 bits, 3, 4 y 4 bits, como lo vemos acá. De acuerdo a esto, la longitud promedio del código es la probabilidad de ocurrencia de ese código por su longitud.
Aquí lo vemos, punto 4 por 1, punto 2 por 2, punto 2 por 3, punto 1 y punto 1 por 4. Aquí está, este con este valor. Esto nos da la métrica de desempeño de este esquema de codificación, 2.2 bits por símbolo. ¿Cómo nos fue? En este caso, la entropía de esta fuente, llamémosla HDS, es de 2.12 bits por símbolos, previamente calculada. Y al calcular la eficiencia del esquema de codificación, hacemos la división. Entropía dividido longitud del código, 2.12 sobre 2.2, nos da una eficiencia de 0.96 o equivalente de 96.4%. El caso ideal es del 100%, o sea que estamos cerca. Hay casos en donde este esquema de codificación Huffman falla. Los casos es donde se presentan distribuciones de probabilidad que tienen cierta asimetría, como lo vemos acá. Es decir, que tengamos valores de probabilidad que sean muy grandes en comparación con los demás. Y ahí es donde este se vuelve ineficiente, este esquema de codificación. Una solución es tratar de reducir la longitud promedio del código agrupando símbolos, es decir, haciendo una extensión de orden n de la fuente. Podemos agrupar de orden 2, 3, 4, el que queramos. Si construimos una extensión de orden n y recordamos el primer teorema de Shannon, nos dice que podemos llegar incluso al caso de eficiencia de 100%. Miren que a medida que vamos incrementando el n, esta desigualdad queda más acotada, queda más cerrada en términos de los valores de la entropía. Pero, ¿no es cierto?, al aumentar n de forma significativa, nos agrega complejidad en nuestro sistema. Es decir, vamos a utilizar más memoria, más procesador, lo cual incrementa exponencialmente la implementación del algoritmo. Un ejemplo es el siguiente. Aquí tenemos una fuente de información con 3 símbolos y tenemos 3 valores de probabilidad. Observen que 0.8, una probabilidad del 80%, es mucho mayor que los otros 2 valores. Es decir, es una distribución de probabilidad asimétrica. Para el símbolo 1 es muy alta, pero para los otros símbolos es baja. Aquí tendremos la probabilidad de X o el símbolo que queramos representar. Aquí pongámosle 0.8 y aquí 0.2 aproximada. Bueno, es 0.18. Y aquí están los símbolos a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Primero, si utilizamos este código que ya está, aquí se aplicó el esquema de codificación Huffman sin la extensión de orden, o sea, simplemente el hecho de codificar de forma directa esta fuente de información nos da una longitud promedio de 1.2 bits por símbolo y al compararlo con el valor de la entropía, la eficiencia solamente es del 68%. Ahora, de acuerdo al primer teorema de Shannon, vamos a hacer una extensión de orden 2. Vamos a concatenar símbolos de a 2 y creamos un nuevo alfabeto. Aquí está. Este nuevo alfabeto o esta nueva fuente concatena los símbolos con todos los posibles. Es una muestra ordenada con repetición, donde los correspondientes valores de probabilidad salen del concepto de independencia al concatenar fuentes sin memoria. En este caso, la probabilidad del símbolo a sub 1 concatenado con a sub 1, o que también representamos con a sub 1 intersección a sub 1, es igual a 0.8 por 0.8. Por independencia de los símbolos, simplemente la multiplicación de ambos y queda 0.64. Y así sucesivamente para cada uno de los símbolos concatenados. Una vez hecho eso, se aplica el algoritmo de codificación Huffman. Aquí no presento el procedimiento, pero sí presento el resultado del esquema de codificación. Para la extensión de orden 2, la longitud promedio de código es 0.8614. Aquí se hizo la multiplicación de la correspondiente probabilidad por la longitud de cada código en particular y se llega a este consolidado. Y resulta al final en una eficiencia superior que llega al 94%. Mucho mejor que en el caso anterior, que era el del 68%. Hay otros esquemas de codificación que podemos aplicar para ese tipo de fuentes que mencionaba. Ese es el caso de la codificación aritmética. Vamos a asociar secuencias de símbolos a intervalos entre 0 y 1, como lo vemos aquí en pantalla. Cualquier secuencia de información la vamos a mapear a un valor en particular. Por ahora, en base 10. Sabemos que debemos traducir esto de alguna forma para transmitirlo en base 2 para que se envíe o se transmita a través de un canal de comunicación digital. Este intervalo, que podemos encontrar valor o intervalo, debe ser proporcional a la probabilidad de la secuencia de los símbolos. Este código aritmético será entonces un punto flotante en el correspondiente intervalo.
Es decir, o podemos encontrar un valor o un intervalo que sea cercano a ese valor. La utilidad en este esquema de codificación aritmética radica en la utilización de este esquema en fuentes que tengan alfabetos pequeños, como fuentes binarias de información, y en alfabetos que tengan distribuciones de probabilidad que sean altamente asimétricas. Actualmente se utiliza este esquema de codificación en video, lo vemos acá, H264, MP4 y HEVC como esquemas o estándares de codificación de video. El algoritmo de codificación aritmética tiene como valores de entrada, bueno, la longitud del mensaje, los símbolos y su correspondiente función de probabilidad acumulativa de cada símbolo. Esto nos sirve para ver cómo funciona el algoritmo. Observemos acá que tendremos valores entre 0 y 1, justo los valores que nos da la probabilidad acumulativa. En valores proporcionales de la probabilidad acumulativa asignamos estos niveles en los cuales va a estar cada símbolo. Y a partir de cada iteración iremos reescalando. Es decir, vamos a asignar un nuevo intervalo, pero con los mismos o con las mismas escalas en términos de la función de distribución acumulada del intervalo original. Al final vamos a converger a un intervalo que va a representar la secuencia en particular. Aquí está el algoritmo. Iniciamos con L igual a 0 y H igual a 1. Y vamos a ir iterando por cada uno de los símbolos que estamos recibiendo y seleccionamos el nuevo nivel de acuerdo a la letra que estamos codificando. Si es el símbolo A, mi intervalo va a ir entre 0 y 375. L y H. Pero si fuera el símbolo B, entonces iría, vamos a suponer, entre .375 y .6. Se reescalaría de forma diferente en cada ocasión. Y actualizamos cada uno de los valores para la siguiente iteración. Al final vamos a encontrar un intervalo de valores bajo y alto, que también podemos representar como la mitad del intervalo. Es decir, la codificación la podemos expresar como L más H sobre 2, con un número en particular. Para hacer una descripción más detallada del algoritmo, vamos a codificar el siguiente mensaje. Se utiliza un símbolo o carácter particular con el fin de identificar el fin de la cadena o el fin de la secuencia. Tendremos asimismo las correspondientes probabilidades, como las vemos acá, están en desorden, no hay que ordenar, y encontramos las correspondientes funciones o valores de probabilidad acumulativa para cada caso particular. ¿Cómo lo sacamos? Tendremos .2 para el primer valor y el acumulado hasta el B es .2 más .1, .3. El acumulado hasta el símbolo C es de .2 más .1 más .2, .5. Y así hasta llegar al 1. Esos son los valores que me van a permitir el escalamiento del intervalo entre 0 y 1. Siempre las distribuciones de probabilidad acumulada existen entre 0 y 1. Y aquí vamos a tener el primer caso. Para la letra A va a ser cualquier valor que exista entre 0 y .2. Para la letra B va a ser en el acumulado 0.2 y 0.3. Luego para la letra C, más o menos en la mitad, aquí está .5. Luego para la letra D, un intervalo muy pequeño, .55 para la letra D. Luego sigue la letra E hasta .85. La letra E, luego la letra F hasta .90. Y por último en símbolo pesos en el 10% restante. Ese escalamiento se ve mejor aquí. En la parte izquierda está el escalamiento original, sin codificar ningún símbolo. Si la primera letra que quiero enviar es la C, observamos que vamos a seleccionar el valor entre .3 y .5. De ahí que se reescala. .3 y .5, o sea, el valor inferior L y el valor superior H, ahora se van a llamar así. Van a tener esos valores y reescalamos en términos de la distribución de probabilidad en ese intervalo. En ese caso, si esto equivale al 20%, por ejemplo, para la letra A, este valor aquí es el .34, pero es el 20% del intervalo que hay entre .3 y .5, más .3, entonces quedaría .34. Aquí asignamos la letra A para el siguiente símbolo. Y ese es el
rango de valores que genera para calcular las distintas proporciones en cada caso particular. Y aquí tenemos el intervalo que estoy buscando, entre punto 3 y punto 34. En la siguiente etapa entonces, cogemos la letra E y buscamos en dónde cabe dentro de los valores reescalados de acuerdo a la secuencia, y nos da que está entre punto 32 y punto 33. Y así vamos en cada caso particular. Observemos que aquí está C, A, E y se reescala el E, de nuevo el E y se reescala. Movemos acá, luego el carácter de fin de cadena, que es el peso, y terminamos con este intervalo. Arrancamos desde el símbolo C, sabemos que al final un valor va a ser representado entre punto 3 y punto 5, y aquí converge a este valor, entre punto 3322 y punto 3318. O que también puede ser representado con L más H sobre 2, con un solo valor en particular. Entonces hemos visto en esta sesión estos tres esquemas que requieren de su distribución de probabilidad para hacer efectiva la eficiencia o la compresión de información en esquemas de codificación con pérdidas. En la siguiente veremos la expansión de esta codificación aritmética para que funcione en un sistema de comunicación digital, y también abordaremos las técnicas de diccionario para esquemas de compresión donde no se requiere la distribución de probabilidad para hacer efectiva la compresión.